Hola amistades. Saludos a los amantes de los finales felices y las tramas apasionadas. Este canal te llevará por caminos donde los corazones se entrelazan y las almas se encuentran. Si te gustan las historias, déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos. Mientras mi madre luchaba contra el cáncer, yo fui su cuidadora hasta sus últimos días. Cuando falleció, ella repartió su dinero entre mi hermano y mis tías, ávidos de dinero. Pero resulta que había algo más en la historia. Las herencias, las pérdidas, y la familia son las recetas definitivas para el drama. Deja que te cuente lo que ocurrió tras la muerte de mi madre. Mi madre luchó contra el cáncer durante mucho tiempo. Cuando miro atrás ahora, era algo que había estado presente en mis primeros años de vida y que continuó cuando me matriculé en el colegio comunitario cercano a casa. Ella siempre fue mi mejor amiga, así que, naturalmente, estuve a su lado en todo momento mientras luchaba contra esa enfermedad. Solo recuerdo que los días se convertían en noches cuando estaba enferma, parecía un bucle constante. También recuerdo que mimarla y tomarla de la mano la reconfortaba tanto como a mí. Y luego, en el otro lado de esta historia, mi hermano y mis tías solo aparecían cuando necesitaban algo. Normalmente, para que les pagaran las facturas. Mientras mi madre estaba en un declive constante, una de mis tías quería que los contactos de mamá le buscaran una casa nueva. Porque mi madre tenía una agencia inmobiliaria. La audacia era increíble. En fin, mamá lo intentó con todas sus fuerzas, pero al final la enfermedad se impuso. Ahora, avancemos rápido hasta el día de la lectura del testamento. Todos los familiares, el abogado y yo, estábamos sentados en una habitación que parecía sacada de una película, madera por todas partes, y un juego de té despostillado sobre la superficie de una mesa de centro muy vieja. Estaba sorbiendo una taza de té de una de las tazas descarapeladas, cuando el abogado soltó la bomba. Los ahorros de mamá, unos $5 millones, debían repartirse entre mi hermano y mis tías. Me atraganté con el té, pensando que estaba pasando en nombre del cielo. Porque yo no tenía nada, nada, nada. Ahora estoy aquí sentada, con lágrimas cayendo por mi rostro y sobre la falda blanca que llevaba, gotas de rímel manchando mi ropa. Y toda esta gente avariciosa que ni siquiera se molestó en ocultar sus sonrisas burlonas. ¿Cómo demonios podía haberme hecho esto mi madre?, pensé, limpiándome la nariz. Y entonces, como una clásica pensadora exagerada, empecé a preguntarme si me había preocupado lo suficiente por ella durante aquellos últimos meses. En ese momento, el abogado se levantó y me entregó un sobre. Tu madre, dijo, te quería más que a nadie. Por supuesto, la sala se quedó en silencio, y todos los codiciosos miraron hambrientos la carta. Queridísima Lily, decía en el anverso. Abrí la carta, donde encontré una llave y vi una dirección escrita en un trozo de papel. Ahora estoy sentada y pienso, ¿qué significa esto, mamá? Decidí comprobarlo. Quizá quería que vaciara un trastero o algo así. El abogado prefirió acompañarme, sin decir nada. Llegamos a la dirección, que resultó ser una joya escondida. Una casa preciosa, incluso con mis flores favoritas plantadas a lo largo del camino. Mamá me había dejado una casa totalmente pagada. Y estaba claro que había dejado su huella en el lugar, porque había fotos nuestras dentro. Y otra carta en la mesa de cristal del vestíbulo donde me explicaba todo. Resulta que mi madre sabía que mi hermano y mis tías eran los mayores derrochadores de dinero. Pero ella quería que yo tuviera un lugar donde construir un futuro y una familia. Para crear nuevos recuerdos en un lugar que claramente tiene su espíritu. ¿Y el dinero? Bueno, la carta decía que ella se los dio, plenamente consciente de que lo gastarían. Quería enseñarles el valor de las cosas y a centrarse en los lazos familiares. Cosa que ocurriría cuando el dinero desapareciera. Pero ahora, de pie en mi nueva cocina, tomando café de la cafetera que siempre quise, me doy cuenta de que el amor de mamá nunca estuvo en el dinero, no. Estaba en este hogar, y sabía que este regalo sería más valioso para mí que cualquier otra cosa. Mamá. Sigues siendo la más sabia.